Yo soy el documentalista y esto es Los Dioses de la Muerte, parte 2. Mitología babilónica. Nergal y Ereshkigal. Ereshkigal era hija del dios Anu, rey de los dioses y dios de los cielos, y hermana de Ishtar, diosa del amor, el sexo, la fertilidad, la vida y la guerra. Ella residió felizmente en los cielos hasta que el gran dragón Kur la raptó y la llevó al inframundo, lugar del cual se convirtió en reina, pasando así a ser diosa del inframundo o de los muertos. Inicialmente reinaba ella sola, hasta que conoció a Nergal y se unió con él, hecho sobre el cual hay distintas versiones. Una de esas versiones cuenta que habíase organizado un banquete de dioses en el cielo y Anu, considerando que su hija Ereshkigal estaba en el inframundo, envió al mensajero Kaka para que le transmita a Ereshkigal la noticia del festín y así ésta pueda subir a tomar su parte. Kaka entonces cruzó las 7 puertas del infierno hasta llegar al trono de Ereshkigal. Tras oír el mensaje de Anu, Ereshkigal envió a su mensajero e hijo, tenido con Enlil, padre de Nergal, Namtar, al cielo. Sin embargo, una vez que Namtar llegó al cielo, Nergal le ofendió gravemente, por lo cual su tío, el sabio dios Ea, creador de la humanidad, envió a su sobrino Nergal a los infiernos para que se disculpase con Ereshkigal. En los infiernos, Nergal y Ereshkigal se apasionaron mutuamente y fornicaron por 7 días enteros, tras los cuales Nergal, ya satisfecho, se escapó disimuladamente del lecho para regresar al cielo. Al darse cuenta de eso, Ereshkigal se despertó y se enfureció, amenazando al mismísimo Anu con enviar a los habitantes de su reino a la tierra hasta que el número de muertos superase al de los vivos, a menos que Nergal regresase con ella y fuera su amante para siempre. Al enterarse de la amenaza, Nergal se enfureció y organizó una expedición militar, dicen que con 14 demonios, para derrocar a Ereshkigal. Bajó entonces Nergal con sus tropas, rompiendo cada una de las 7 puertas hasta llegar al trono de Ereshkigal. Allí, Nergal la tomó por los cabellos y la alzó. Pero Ereshkigal le confesó su amor, le propuso matrimonio y le ofreció compartir con él el gobierno del inframundo. Al ver la actitud de Ereshkigal, Nergal se conmovió, la soltó, lloró y aceptó complacido la oferta de la diosa. Desde ese momento, ambos gobernaron juntos el mundo de los muertos. En cuanto a algunos de los caracteres particulares de Nergal, nacido de la violación sufrida por Ninlil a manos de Enlil, del que se dice que es el aspecto sobrio del dios Sol, Utu, representando así el mediodía y el solsticio del verano, época de sequías, destrucción, hambre y muerte. Concordantemente con eso, Nergal no es solo un dios de los muertos y del inframundo, sino un dios de las plagas, la peste, la destrucción y la guerra. Es por ello que se le suele representar como una figura con cuerpo humano que porta una espada o un cetro, que tiene 2 cabezas de león y las piernas envueltas en un tipo de mortaja. Mitología egipcia. Anubis, representado a veces como un perro que acompaña a Isis. Por lo general, Anubis es retratado como un hombre que tiene cabeza negra de chacal. Por eso sus sacerdotes usaban máscaras de chacal y sostiene un cetro real. Ello obedece al hecho de que el chacal, por su hábito de desenterrar tumbas para alimentarse, fue asociado a la muerte en el imaginario egipcio. Pero en esa lógica representacional, el negro juega también un papel importante, ya que para los egipcios este color representa la putrefacción de los cuerpos, la oscuridad y la muerte, aunque a su vez es el color de la tierra fértil y uno de los colores empleados para representar la resurrección.
En cuanto a por qué a veces se lo representaba como un perro, aquello tiene su causa en el hecho de que el perro es un animal capaz de ver tanto en la luz de día como en las tinieblas en la noche. Cosa esta capaz de representar la dualidad muerte-resurrección propia de Anubis. Finalmente, con mucha menor frecuencia, en Heliópolis es un ejemplo, se pintaba a Anubis como serpiente, animal que era a la vez maléfico y protector en la simbología egipcia. Antiguamente Anubis era el gran soberano en la Tuat, el mundo egipcio de los muertos. Sin embargo, después de ser asesinado por Set y sus secuaces, Osiris resucitó gracias a Isis, pero no pudo volver al mundo de los vivos, por lo que se quedó en el mundo de los muertos y, al ser más importante que Anubis, pasó a ser el primero al mando en el inframundo, encargándose a partir de entonces de juzgar a los muertos. Es así que Anubis pasa a ser la mano derecha de Osiris, el ejecutor de sus juicios y el encargado de las siguientes tareas. Primero, inicialmente embalsamar y cuidar los cuerpos de los faraones, ya que había recibido el título de embalsamador de los dioses, tras ayudar a Isis en el embalsamiento de Osiris. Más posteriormente, con la evolución de las creencias religiosas, Anubis pasó a ser el dios de la momificación y el encargado de acompañar a los difuntos ante el tribunal. Segundo, imponer las manos al difunto para quitarle el corazón, poner un amuleto de escarabajo en el lugar del corazón y llevar el corazón al juicio para que sea pesado. Tercero, vigilar junto a Horus la balanza en que se pesan los corazones durante el juicio de Osiris. Cuarto, proteger a los sacerdotes embalsamadores. Quinto, según ciertos textos, guiar al muerto en el más allá con la luz de la luna. Sexto, satisfacer las súplicas de protección de los difuntos. Séptimo, en la llamada Baja Época, ayudar en el cumplimiento de sortilegios amorosos a quienes solicitasen su favor para eso. Osiris. Osiris es un dios egipcio de fertilidad, regeneración del Nilo, agricultura y vegetación. Pero, y sobre todo después del mito de su muerte y resurrección, Osiris pasó a ser un dios de muerte, de resurrección y de juicio sobre las almas de los difuntos. Por esa razón el mito susodicho es la piedra angular de la escatología egipcia y del nacimiento del papel moral de la religión egipcia, ya que es en él donde entran las ideas del bien, del mal, de la resurrección de la divinidad y su triunfo sobre el mal y la muerte, y de la instauración de esa divinidad como instancia de juicio en relación al destino del hombre tras la muerte. Cuenta el mito que fue el bondadoso y sabio Osiris el rey que civilizó Egipto enseñándole a los hombres la agricultura, instaurando leyes justas y haciendo que adoren a los dioses, creando así una religión. Todo ello sin recurrir a la fuerza de opresión. Después de terminar su labor, Osiris se marchó a impartir sus enseñanzas a otros países, dejando a Isis como regente de Egipto. Sin embargo, cuando Osiris volvió, su envidioso hermano Set y 72 compañeros suyos encerraron a Osiris en un cofre con su forma, echándolo después al Nilo para que se ahogara. Afortunadamente, Isis buscó el cofre y lo encontró, trayéndolo de vuelta, aunque no le sirvió de mucho, pues Set halló el cofre, sacó el cuerpo de Osiris y lo cortó en pedazos que esparció a lo largo de Egipto. Sin darse por vencida, Isis recompuso el cuerpo y le devolvió la vida a Osiris, teniendo con él un hijo a través de la magia, ya que había encontrado todos sus pedazos excepto el pene. Ese hijo fue Horus, quien después vengó la muerte de su padre, derrocando a Set y haciéndose con el mando de Egipto. Osiris, a pesar de haber resucitado, no pudo volver al mundo de los vivos y se fue al inframundo, transformándose en el juez de las almas y en el soberano del más allá. Eso es porque, en la interpretación religiosa del mito, el faraón vivo se identifica simbólicamente con Horus y al morir, con Osiris, simbólicamente también, bajo cuya forma es adorado, aunque en un nivel aún más general.
Osiris es un símbolo de inmortalidad y resurrección, y es por eso que en cierta etapa del antiguo Egipto, todo muerto se transformaba en Osiris. Finalmente, en general a Osiris se lo representa momificado con la piel verde, un cayado, un látigo o cetro y una corona. O bien, en su forma animal, Osiris aparece como un cocodrilo, un gran pez, un can, una garza o un toro negro llamado el Toro de Occidente. Título este que expresa su reinado en el inframundo, ya que Occidente es símbolo egipcio del más allá. Saludos especiales para El Tyson, José Arturo Infante, Delfina, Pedro Riera y a su hermana Yoliani, M. Torres, Alexander Martínez, Iván Ruiz, Matisa, Brian Christopher Villarreal Rodríguez y Bruno Zapata. Gracias y hasta la próxima.